¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal. En esta ocasión vamos a ver cómo construir una carga fantasma o dummy load. En ocasiones es necesario tener una carga que nos consuma una cantidad específica de corriente. Por ejemplo, para checar fuentes de poder o baterías. Claro está que esto lo podemos hacer con una simple resistencia de potencia. Por ejemplo, esta es de 12 ohmios. Y si la conectamos a la fuente de poder a 6 voltios, pues nos va a consumir, debido a la ley de Ohm, medio ampere, 500 miliamperios. Ahora bien, si nosotros quisiéramos una corriente diferente, pues claro está que tendríamos que cambiar la resistencia. O también, si quisiéramos variar el voltaje y mantener la misma corriente, no sería posible. Si nosotros aumentamos el voltaje, aumenta la corriente por la ley de Ohm. Ahí tenemos más de 800 miliamperios. Y a la inversa, si disminuimos el voltaje, pues disminuye la corriente. Estos problemas se solucionan con este circuito, con el cual nosotros podemos fijar la corriente que querramos que consuma, variando el potenciómetro, y nos va a consumir siempre esa corriente independientemente del voltaje que apliquemos. La próxima vez que necesites un PCB, considera utilizar los servicios de JLC PCB. JLC PCB es líder mundial en fabricación de PCBs a medida. Ordena en línea. Solo debes registrarte y subir tu archivo Gerber. Y en pocos días recibirás tus PCBs fabricados de forma profesional y a un precio inmejorable. El circuito está basado en un amplificador operacional LM358. La manera en que funciona es que compara los voltajes en los pines 2 y 3, de manera que si el voltaje en el pin 3 es mayor que en el pin 2, entonces emite un voltaje en el pin 1 y enciende el MOSFET. Al encender el MOSFET, la corriente puede fluir a través de él y por esta resistencia. Por el contrario, si el voltaje en el pin 2 es mayor que en el pin 3, no se emite voltaje y el MOSFET se apaga. El voltaje en el pin 3 está fijado por este potenciómetro. Podemos variarlo a voluntad. Y el voltaje en el pin 2 depende de la corriente que circula por esta resistencia. Ahora bien, imaginemos que nosotros conectamos aquí nuestra fuente de poder. Inicialmente no circula corriente por la resistencia, por lo tanto el voltaje aquí es 0. Entonces el voltaje en el pin 3 será mayor, se emite un voltaje, enciende el MOSFET y comienza a circular la corriente. Dependiendo del valor de la corriente, será el voltaje que tengamos aquí, por la ley de Ohm. Es una resistencia de 1 ohm. Entonces, si tenemos 1 ampere, vamos a tener 1 volt. Si tenemos 5 amperes, 5 volts. En el momento en el que el voltaje en el pin 2 alcance al mismo voltaje que en el pin 3, entonces deja de fluir voltaje por el pin 1 y se apaga el MOSFET. Cuando se apaga, obviamente el voltaje en el pin 2 cae a 0 y vuelve a encenderse el MOSFET. Y este proceso se repite, está encendiendo y apagando, y eso hace que se fije una corriente. Por ejemplo, si nosotros aplicamos 6 voltios al pin 3, entonces mantendrá encendido el MOSFET mientras que el voltaje en el pin 2 no suba de 6 voltios. Es decir, no fluyan más de 6 amperios a través del circuito. De esta manera, variando el potenciómetro, nosotros controlamos la corriente que este circuito está consumiendo. Tenemos además aquí un regulador de voltaje 7812, perdón, debe ser el 7805. Y esto nos sirve para alimentar nuestro amplificador operacional.
Aparte de eso, hay un capacitor para estabilizar la salida del regulador. Vamos ahora a verlo en funcionamiento. Muy bien, entonces ya he conectado a la fuente de poder a nuestra carga fantasma o dummy load. Voy a encenderla. Estamos aplicando 7 volts y vemos que está consumiendo 595 miliamperios. Si nosotros variamos el potenciómetro, podemos variar la corriente que el circuito consume. La podemos llevar hacia arriba o hacia abajo. Y también, por ejemplo, si nosotros fijamos la corriente en este valor, 537 miliamperios, podemos variar el voltaje y el circuito continuará consumiendo la misma corriente. Es muy preciso. Tenemos un límite al voltaje mínimo que podemos aplicar y es de 5 voltios. Si nosotros usamos menos de ese valor, entonces ya nuestra corriente no se mantiene. Y eso es porque necesitamos 5 voltios para que funcione bien nuestro regulador de voltaje. Si queremos tener voltajes menores de ese valor, entonces tenemos que alimentar el regulador con una fuente de poder separada, por ejemplo, una batería. En este punto es donde se alimenta el regulador de voltaje, entonces tendríamos que eliminar esta conexión y colocar una batería con el positivo aquí y el negativo acá, una batería de 9 voltios. Vamos a probar nuevamente. Ahora estamos alimentando el regulador con nuestra batería de 9 voltios. Vamos a encender la fuente. Está consumiendo el circuito 513 miliamperes, es el valor que hemos seleccionado con el potenciómetro. Ok, vamos a dejarlo, ahí está, 570. Nosotros podemos aplicar 5 volts o más. Sigue consumiendo lo mismo. Y ahora podemos ir a menos de 5 voltios y nuestra corriente sí se mantiene. Muy bien amigos, pues ahí lo tienen, una carga fantasma o dummy load para sus proyectos donde necesiten una corriente constante. Muchas gracias por su visita, los espero en el próximo video.